estaba gustando bastante la charla porque se nos aclaró mucho el motivo de la deuda y de cómo realmente no habría que pagarla por muchos motivos. Pero luego al final me parece que se nos quiere convencer de que sí tenemos que pagarla, porque si no nos vamos a ir a la hecatombe y entonces vamos a no salir de lo mismo que estamos. Yo creo que no, bueno, que habría que analizarla, pero que sabemos todos de dónde se debe y por qué no se debe de pagar. Lo primero que se está pidiendo dinero al extranjero, se le está, o a los bancos, ambos bancos, luego van al Banco de España y el Banco de España les da un montón de intereses. Entonces eso ya habría que empezar por cortarlo, ¿no? Me parece que está claro, como esto es un círculo que está a la vista como es. Entonces tratarnos de convencer de que se debe de pagar o de que vamos a la hecatombe, me parece que es seguir los mismos criterios que ha seguido el Partido Socialista y el Partido Popular. Me parece más lógico lo que dice Izquierda Unida y lo que dice Podemos y lo que diga todo el que no entienda, pero que todo el mundo entendemos de lo que han dicho antes, que trabajando y habiendo empresas se generan cosas para poder vender, y es un círculo en el que una vez que se fabrica todo el mundo compra y todos se van creando trabajos y se va pudiendo pagar la seguridad social y se va pudiendo hacer todo. Todo lo demás es querernos salir de la misma cosa. No sé, me parece que se nos ha tratado de convencer de eso. Convencer de no pagar, o sea, de pagar, de seguir en lo mismo que estamos. Y entonces no lo veo lógico. No lo veo lógico. Acércate, es que esta no da para mucho. Acércate un poco sí, más. No, es muy sencillo. Bueno, eran unas preguntas sobre esto. Bueno, si la conclusión es que es impagable, pues es que no se puede pagar, porque si no es la ruina más ruina y miseria más miseria. Y yo creo que hay que ver los precedentes. Los países de Latinoamérica empezaron a levantar cabeza cuando se salieron de la deuda, dijeron que no pagaban. Y algunos además lo hicieron muy bien, como Ecuador, dijo, no se paga. Se hundieron los bonos, se quedaron en un 10% y dice, y ahora lo compro. ¿Ahora qué? ¿Ah? O sea, pero voy a dos cosas que yo no acabo de entender. Primero es, no sé cómo va el tema contable, si la deuda pública que ha asumido privada ha crecido hasta eso, ¿por qué eso no contabiliza dentro de lo que llaman déficit? Porque no acabo de aclarar. La deuda sigue creciendo y sin embargo los objetivos de déficit que controla la Unión Europea y con los compromisos pues es un 3%, nos dicen que bajan, que tal, y entonces me da la impresión, porque claro, la deuda implica que realmente, efectivamente, refleja un déficit mayor, pero parece ser que no es contable. Y lo último, yo creo que sí se ha dicho, se fijan en lo de la prima de riesgo, mientras los que invierten en deuda piensan que se va a pagar. En el momento que esa conclusión, que hasta los más legos sabemos de que es impagable, llega un momento y que pueden ser nada lejos en que eso explote. Es decir, que en algún momento, evidentemente, digan, si no van a pagar, se dispara la prima, se hunde la historia y se ha acabado, ¿no? O sea, y eso no está muy lejos. Porque si la conclusión, no hace falta ser muy listo, de que es impagable, también los deudores la van a tener y se acaba la historia. Se acaba la historia de que la prima de riesgo baja, no sé qué, eso es un cuento de hadas, ¿no? También se acaba para ellos. ¿Quieres tratar? Antonio. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque tengo muchas preguntas que no puedo hacerles todas. Unas van dirigidas a Ricardo y otras a Pedro. Pero me voy a atrever a hacer un comentario general. No, me refiero a que el tema no se podría acometer más bien en una escala europea. Es decir, hay unos países que comparten una situación muy parecida. ¿Por qué vamos a ser nosotros solos los que lo lancemos a no pagar, a no sé qué, a no sé cuánto? Es decir, o a pagar de una manera, a pagar de otra. Yo creo que hay bueno, unos están un poquito mejor, otros están un poco peor, pero la verdad es que yo miro el mapa y conforme te acercas al Mediterráneo, pues la cosa se va complicando más, ¿no? Entonces pienso que ya que estamos subidos, mal que nos pese, en el
el barco del euro, pues habrá que decidir, bueno, entre todos los que estamos mal en esto. Por eso yo creo que, al margen de que hay que no asaltar el cielo, yo creo que hay que asaltar la Unión Europea. Una de las cosas que hay que hacer es asaltar la izquierda. Nos va a ayudar mucho el señor Juncker. Bueno, eso era una cosa que yo quería poner sobre la mesa. Y después hay una cosa que a mí sí me gustaría, Pedro, que me explicaras un poco más. ¿Por qué es tan inmediato la entrada en el euro con el aumento de la deuda? Puede que sea así, pero yo es que creo que no necesariamente la entrada, puedo creer, no, a lo mejor estoy equivocado, porque yo no soy un especialista ni mucho menos, me dedico a otras cosas. Pero esa como salida de la gatera, llegó el euro, se arrancó, se disparó la deuda, yo no sé qué se puede uno basar para hacerlo tan severo. Y después hay una cosa que también a mí me preocupa, y es ¿por qué hay tanto economista, tanto tertuliano? Yo soy víctima, ganado de tertulia, y no lo puedo evitar. ¿Por qué hay tanto tertuliano y tanto economista de la vorágine televisiva que siempre dice una frase que a mí me aturde mucho? Es que lo importante no es la deuda. Hay países que tienen mucha deuda. Tú has dicho algo, pero yo creo que la deuda es muy importante porque genera intereses, y los intereses creo que aumentan la deuda, además, ¿no? Entonces, ¿por qué esa frase? ¿Por qué esa frase? ¿Es solamente para disminuir que el déficit puede ser lo importante, o para basarse en el riesgo del déficit, el no hablar sobre realmente lo de la deuda? Tengo más preguntas, pero no voy a hacer más. José Luis. Y bueno, muchas gracias, porque me he enterado de muchas cosas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas muy concretas y muy cortitas. Una a cada uno de los ponentes. Para iba a decir representante de Hacienda, ¿no? No la represento. Ya, vale. Yo tampoco soy clausurado. ¿Qué aspecto de la economía del Estado castiga más el déficit cada año? La sanidad, la educación, la seguridad, el ejército. Me imagino que todos, pero ¿quién la castiga más? Y otra pregunta para Pedro. ¿Qué representa el tanto por ciento el rescate bancario frente a la deuda? Es decir, hemos pagado un montón de dinero en el rescate bancario. ¿Y eso cuánto representa en la deuda? Eso es todo. Ada, si puedes hacer el bueno, yo dos cosas. Primero, algo yo creo que apuntó él, ¿no? Si existe, o sea, es una solución, yo no soy economista ni nada, se dice el primer país más endeudado, aunque no lo has citado, pero supongo que sí, es Estados Unidos, ¿no? Que nosotros somos los segundos. Y siempre se dice, pero ellos no tienen problema porque tienen la famosa frase esa que dicen de la máquina de hacer dinero, ¿no? Hacen dólares, que no tienen ningún problema en ponerlos por ahí, y de esa forma, de alguna forma, sí que pueden endeudarse ad eternum, porque ellos dan a la máquina y ya está. Es muy simplificado, pero yo alguna vez he oído eso. Entonces digo, bueno, si esa solución sirve para Estados Unidos, ¿por qué no puede asumir aquí el Banco Central un papel similar a la Reserva Federal y que efectivamente pudiéramos afrontar esa deuda de esa forma? Eso por un lado, que a lo mejor es muy simple, pero yo es que no... Bueno, ya, pero bueno, pues que no se tuviera prohibido, eso es lo que me refiero, si se pudiera presionar de alguna manera, como ha dicho por ahí el compañero también, que fuera una solución no a nivel país, sino a nivel europeo. Y luego la segunda pregunta, que también lo ha comentado por ahí otro compañero, que yo que desconozco un poco, pero que si podíais explicar por encima cómo lo han hecho ciertos países de Sudamérica para salir de esta situación sin pagar por lo menos parte de deuda, y qué problemas acarrea. Sí sé que ahora Argentina tiene un poco de problema precisamente por eso, pero ¿qué problemas puede acarrear no pagarla y si pueden servirnos de modelo en el caso de no pagar? Aurora.
tengo una, creo que es el inspector, no me decirte bien. Los cambios que hay que hacer en Hacienda, supongo que uno muy importante es esto de los activos fiscales, porque eso, durante 18 años que si has tenido pérdidas no pagas impuestos, o sea, perdón, si has tenido ganancias te quitan todas las pérdidas que han tenido. No se puede hacer eso, pues no sé, en todo caso un año o dos, pero eso de 18 años estar en unas empresas con posibilidad de no pagar impuestos me parece una barbaridad. Bueno, y a Pedro, lo que le quería decir yo he entendido perfectamente. Lo que has querido decir que es un problema muy complicado. No estás diciendo que no paguemos la deuda. Lo has dicho claramente. Yo creo que la chica no te ha entendido bien. Me gustaría saber tu opinión. No lo que es muy difícil, sino por ejemplo, habría que hacer una quita de un 40%, o según habría que negociar. Claro, lo que está claro es que si estamos en esa situación no tiene solución a la cosa, porque la economía no produce, como habéis explicado, no produce ni la balanza de pago es positiva, ni no tiene solución de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la que tú has pensado? Porque no acabo de decir tu propuesta. Negociarlo, efectivamente, hay que decirle a los acreedores, mira, chicos, o yo no le voy a pagar porque no puedo. Y es que si no, cuanto más me apretéis, peor os voy a pagar. Es mejor que os quedéis, como pasa con las empresas, mejor es que os quedéis con un 30 que no quedéis sin nada, porque soy arruinado, no pago nada. O sea, es como si fuera pues un concurso de acreedores. Pero me gustaría saber tu opinión concreta, porque nos acabo de decir un poco cuál es. Santiago. Vamos, ¿se me oye? La deuda es absolutamente impagable. O sea, ya no solo España, Grecia, Irlanda, Italia, Bélgica, cuando ves sus niveles de deuda, es absolutamente imposible que estos países puedan pagar su deuda. Pero pedir una auditoría de la deuda es ridículo, es imposible. Auditar se puede auditar, pero si tú no pagas, hundes la economía. Esto Pedro tiene toda la razón. O sea, en otros tiempos la situación era distinta. En otros tiempos, cuando había deuda, se sabía quién tenía la deuda, no eran títulos negociables, era la banca tal, era el conde de tal, se sabía quién tenía la deuda, no se la podían vender unos a otros. Pero es que hoy en día, cualquiera que está aquí tiene 350 euros en una cuenta corriente, tiene deuda. O sea, los bancos españoles son grandes tenedores de deuda española y además por ley, por obligación. No pueden dejar de tenerlo. Si tú auditas la deuda, pues no pago una cantidad pequeña, un 10%. Inmediatamente hundes toda la banca nacional y hundes todo el sistema productivo. No se puede hacer. Es absolutamente imposible. La gente inmediatamente hace colas en los bancos para sacar el dinero y los bancos no se lo pueden dar. La historia es una maravilla, porque y además la historia económica lo es más todavía. Esto que nos pasa ahora ha pasado muchas veces. O sea, los estados no han podido pagar deudas gigantescas que eran impagables. ¿Qué ha pasado? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro que no hace falta tirar el euro ni salirnos del euro, se caerá solo. O sea, antes de que podamos, esto se hunde, esto está absolutamente podrido, esto no tiene solución. ¿Qué han hecho los estados a lo largo del tiempo cuando ya no podían pagar las deudas? Pues imprimían monedas de oro y le echaban un poco de plata, o imprimían plata y le echaban un poco de estaño. Simplemente adulteraban la moneda. Esa ha sido la forma habitual. Cuando no hay dinero, pues le dice Bellón a Felipe II, hagamos reales de Bellón. Y las adulteraciones fueron tales que empezaron en plata y acabaron en bronce. Bien, ¿qué va a pasar? Pues la historia nos demuestra que va a pasar algo parecido. Tarde o temprano, algún país del euro va a reventar y nos vamos a enterar que ha metido deudos, que ha emitido euros sin autorización del Banco Central Europeo. Ya entre no pagar y que se le hunda la economía, o coger los euros que tiene ahí en su casa de la moneda y sin autorización meterlos en el mercado, va a pasar eso. Es lo más probable. ¿Cuál es la solución que yo propongo, que yo siempre he dicho? Pues habrá que emitir euros. Habrá que coger euros y echarlos al mercado. Es una solución mala, es una solución que trae muchos problemas, es una solución que trae una inflación grande, pero es una solución que hay alguna posibilidad con ella. El no pagar la deuda es de tontos, es tirar piedras contra tu propio tejado, hundes la economía. Si tú emites moneda, pues te pondrán los tanques en la frontera, ya lo sé, pero si tú te niegas a pagar la deuda, también te van a poner los tanques, y hay que tener pues, una situación muy dura.
Pero esto que consigues, primero pagas deuda, segundo devalúas la moneda, aumentas las exportaciones fuera del euro, fortaleces la economía y evidentemente tiene resultados muy negativos, pero algo se podrá hacer, ¿no? Porque no pagar parte de la deuda, auditándola o sin auditarla, es hundir inmediatamente todo el sistema productivo. Bueno, yo también quería comentar algunas cosas. Es un problema muy importante el que estamos discutiendo y, como se ve, muy sensible. Ya lo ha dicho Pedro, que la cosa es muy complicada técnicamente. Yo creo que en las intervenciones que se han hecho, tanto la de los ponentes más largas como los comentarios que habéis hecho los asistentes, casi todas tenían, aparte de lo que les respondo, una carga de verdad. Pero en general yo creo que todos estos problemas, lo que es difícil ver es cómo se van a conjuntar. Es decir, este problema que se puede ver desde aquí, desde allá y desde acullá, en este momento, hay un elemento que es el político, que es el que no se ha discutido. Es decir, yo creo que no podemos ser tan profetas como para decir posiblemente una postura radical de no pagamos nada tuviera unas consecuencias de una crisis intratable, pero posible que un proceso de negociación se hiciera pensar a los bancos alemanes que a lo mejor es mejor cobrar algo que no cobrar nada, que el que España se hunda. España no es un país minúsculo, España no es Malta, y que si se hundiera España arrastraría una crisis brutal. Y eso lo han hecho en lo que habéis preguntado alguno, lo han hecho en Latinoamérica. Yo no voy a repetir un poco o añadir una dialéctica distinta, pero creo que debíamos de esforzarnos en poner en medio ese elemento. Ha habido muchas crisis, de hecho Santiago también, en el mundo, y el mundo no ha desaparecido por esas crisis. Lo que yo quería enfatizar cuando he dicho que debemos defender la auditoría de la deuda, yo he dicho no pagar, contra lo que ha remetido Pedro fuertemente, no he hecho no pagar ni pagar, he hecho auditar, he hecho poner en marcha la conciencia de la gente, estar en un proceso político que pueda meter miedo a algunas de las fuerzas. Porque claro, es que cuando tú le dices a un banco, yo voy a negociar porque usted ha prestado al 7% lo que el Banco Central Europeo le ha prestado al 1 y ahora le está prestando al 0, usted dice que es que no iba a cobrar, que yo tenía un radio en cro, yo he estado pagando. ¿Por qué yo tengo que pagar un 7% mientras ese mismo se lo está prestando? Hombre, a priori, pues hacemos una reserva, hago un depósito, hago una fianza, pero ahora devuélvame usted lo que me han dado de más. Puedes decir esto y puedes decir mil cosas. Siempre te van a decir que no, pero ¿de qué va a depender la solución del problema? No del problema técnico, por supuesto, que los técnicos tendrán que estudiar hasta el fondo todos los detalles, todos los balances, pero en última instancia el problema estará en la actitud política, en que vean, porque también Europa, la Europa rica, puede ver que se le está yendo el chiringuito, porque ya estamos viendo algunas cosas muy sensibles. Es decir, cuando tú hundes a tu cliente, porque tu cliente es un miserable, como le ha pasado a Alemania con los países mediterráneos, ¿quién te compra? Y ese problema lo tiene Alemania. Y es que hay que ver todos estos elementos que se han dicho, porque yo creo que alguno habéis entendido lo de Pedro de una manera, él ha querido hacer hincapié en uno de los aspectos, pero creo que a todos nos correspondería integrar todos esos aspectos, que no creo que nadie pueda decir seriamente no pagamos la deuda. Yo estoy de acuerdo, eso no parece serio, pero la auditoría de la deuda vista como un proceso, con las armas que hemos contado y con el deterioro que está teniendo también el centro y la cabeza de Europa, pues es un elemento. ¿Y qué va a pasar? Que si al mismo tiempo en España y en Grecia y en parte de Francia, que no nos olvidemos que Francia está en una situación, bueno, pues puede que cambie la correlación de fuerzas y a la hora de sentarse en un sitio tengamos más o menos fuerzas. Yo por eso hago una llamada a que los que no somos especialistas últimos, por una parte confiemos en la gente que tiene todos los datos en la propuesta, pero pongamos también por delante la postura política
de que la ciudadanía tiene que exigir a los responsables inmediatos y a través de ellos a los que están más arriba, a Frau Merkel y a todo lo que hay, y Frau Merkel tiene que darse cuenta de que está sentada en un polvorín, y cuando ella vea que está sentada en un polvorín, es posible que algunos de los elementos sean distintos. No quiero entrar en los problemas concretos, pero sí quiero hacer una llamada, porque de hecho se ha dicho, al final, si decimos la deuda es impagable, pues digamos o no digamos que no la pagamos, no la pagaremos. Si es impagable, no la pagaremos. Y entonces lo que tenemos que entrar es en qué dinámica, esa impagabilidad, en qué dinámica política, con todo el aspecto, con toda la carga económica, se va a transformar. Y yo en esto, en principio, creo que cuanto más se sepa, para eso hacemos charlas, cuanto más se debata, cuanto más se conozca y cuanto más movilizado esté el pueblo, eso no puede ser malo para nadie. Yo, en primer lugar, me gustaría decir que yo lo que he entendido, antes es verdad que antes de empezar el acto Pedro nos ha contado un poco su opinión sobre el asunto de la auditoría. Yo luego lo que he entendido en su exposición, en el fondo lo comparto. Yo no creo que estemos tan lejos unos de otros. Lo que él ha admitido, que tiene que haber una auditoría de la deuda, y ha admitido que habrá una parte que hay que declarar abiertamente ilegítima, pero ha planteado una serie de problemas que uno se encuentra, es decir, que no es tan sencillo como decir auditamos la deuda, esta parte es ilegítima, no la pagamos, que hay cosas que uno tiene que plantearse. Por ejemplo, que si yo presto al Estado, es decir, lo que él ha dicho, yo tengo un título de deuda, yo no soy el responsable de que el Estado utilice esa deuda para un fin ilegítimo. Y entonces no me pueden decir, pues usted ya no cobra, porque y decir, eso es distinto a no asumir como Estado deudas que son privadas y que han entrado directamente y han sido asumidas directamente por el Estado. Yo creo que en realidad estamos bastante más cerca unos de otros de lo que parecía al principio. A mí se me había hecho una pregunta concreta sobre los créditos fiscales de las sociedades, las bases imponibles negativas. Es verdad, es un disparate y además en cada reforma elevan el número de años, con lo cual el seguimiento es prácticamente imposible. Pero además en los grupos de sociedades de grandes empresas que tributan en declaración que se llama consolidada, aparte de que, como ya han denunciado multitud de veces los inspectores, los técnicos, los agentes, y que está en los datos públicos de la página de la agencia tributaria, no alcanzan el 5% de tributación efectiva, real, las grandes empresas de este país, es que hacer el seguimiento es prácticamente imposible. Y más cuando la configuración en este país del impuesto de sociedades parte de una contabilidad que ya está viciada, que tiene una serie de ajustes y valoraciones que no son reales. Después hay que aplicar una serie de ajustes que se llaman extracontables, que son fiscales, que tampoco son reales, y al final hay una serie de deducciones que hacen que lo que se paga en el impuesto en los grupos de empresas, hay grandes empresas en este país que a lo mejor empiezan a pagar el impuesto de sociedades en la próxima glaciación. Tienen créditos fiscales para años y años y años. Tienen millones y millones de euros de bases imponibles negativas que van aplicándose a medida que consideran. Y además los grupos de empresas van pasándose los créditos fiscales unas a otras. Si además tenemos en consideración que la contabilidad cuenta de una manera determinada lo que se llama el deterioro del valor de las participaciones de unas sociedades en otras, y que en este país, como somos más estupendos que nadie, nos inventamos que eso se podía ir deduciendo de año en año, afortunadamente eso sí lo han cortado. Yo tuve un caso hace un poquito de tiempo de un grupo de empresas
británicas y varios contables ingleses no entendían cómo demonios calculamos nosotros la deducción por cambio de valor por deterioro de participaciones. Porque resultaba que cada año calculábamos lo que se podía deducir, que luego iba a la memoria, que luego teníamos que tener en cuenta cómo aumenta, y claro, en sociedades que participan en decenas de otras sociedades, eso es imposible controlarlo. Por eso cuando a veces sale en la prensa, y en esto voy a decir un poquito lo mismo que Pedro, pero en el terreno mío, sale en la prensa, bueno, es que con las grandes empresas se negocia, es que llegado a un punto es inevitable negociar. Sí, negociamos. Hay un tipo de actas de inspección, negociamos legalmente, algunos, otros negociarán a su manera, que se llaman actas con acuerdo, que son muy complejas, en donde tienes que llegar a un acuerdo sobre la calificación jurídica, tienes que llegar a un acuerdo sobre los hechos, y entonces te comprometes con la empresa o con el grupo de empresas a que ellos no van a los tribunales y tú tampoco. Te depositan el dinero y así puedes ir captando. Claro, eso genera una injusticia enorme, porque el trabajador por cuenta ajena está pillado. Entonces, esa es una de las cosas que hay que modificar. Evidentemente hay que rebajar, incluso ir tendiendo a la desaparición de los impuestos indirectos, y tenemos que plantear en un debate ciudadano, igual que tiene que haber un debate, yo coincido con Manolo, sobre la deuda pública y la auditoría, sobre qué gravamos en este país, qué paga impuestos. Pero quiero insistir en una cosa que decía antes, aparte de coincidir plenamente con lo que decía Manolo, y que hay una vertiente política que hay que considerar, y yo estoy de acuerdo con lo que decías a nivel europeo, es decir, es que hay que plantearse que tiene que haber un bloque de país, tenemos que constituir un bloque de resistencia. Yo lo veo ahora más complicado que hace unos años, en donde, no confiando políticamente en los gobiernos que había, eran socialdemócratas en el sur y podía haberse planteado, pero ahora es francamente difícil, de manera que ese bloque yo creo que se puede desatar solamente si hay algún Estado que dispara el primero. Es decir, alguien tiene que empezar a hacer descarrilar esto para que sientan el miedo en la nuca y se puedan sentar a negociar. Pero a mí me alarma, y quizás es una percepción muy subjetiva por trabajar donde estoy trabajando y por ver lo que estoy viendo, que desde que estalló la crisis se está resolviendo, intentando conseguir que la gallina de los huevos de oro vuelva a dar huevos de oro exactamente igual que antes. Primero se intentó con el Plan E, intentando que el ladrillo volviera a funcionar, eso les estalló en la cara, y ahora estamos recibiendo una cantidad de sociedades de capital riesgo que, como digo, es que viven de la deuda, es que generan nuevos beneficios con la deuda. Es decir, hay que denunciar que su salida de la crisis es engordar más la deuda y que hay que romper con ese modelo económico, y del mismo modo que nos pueden poner los tanques porque, digamos, no pagamos esta parte de la deuda, nos los pueden poner porque digamos que hay que cambiar el modelo económico, el empresariado de este país. Hay que decir ya de una puñetera vez que tenemos el peor empresariado de Europa. El otro día sale César Alierta hablando de la corrupción. Es que los tienen como el caballo de Espartero, por Dios. Pero si a este señor le regalaron Telefónica y antes lió la que lió con Tabacalera. Es que todo el gran empresariado de este país depende del Estado y del dinero público. Y los que han descubierto ahora, pues son, claro, si ves pasar mucho dinero constantemente delante de ti, de vez en cuando te metes una parte en los bolsillos. Pero es un modelo económico que depende de esa deuda y que se va regenerando, no solo la deuda financiera. Los ayuntamientos de este país no tenían el problema con la deuda financiera, la tenían con lo que se llama la deuda comercial. Si tú pagas a proveedores constantemente tarde, tienes dos efectos. Primero, las pequeñas empresas te las cargas, y en segundo lugar, las grandes empresas no es ya que te pongan intereses altos, es que te cobran el triple si quieres que te presten el servicio, que sean proveedores. Todo eso se va retroalimentando. Entonces, yo termino insistiendo en que, aparte de lo que ha planteado Pedro y aparte de lo que habéis planteado en los debates, el modelo económico es un modelo económico de deuda.
y eso hay que romperlo. Es imprescindible que los jóvenes que se están marchando vengan. Tenemos que crear otro tipo de economía. Es un escándalo. Claro, van a resolver en breve cargándose el sistema educativo. Ahora tenemos una juventud muy bien formada. Si seguimos así, no lo evitamos, dentro de unos años pues, no tendremos una juventud muy bien formada. Entonces, ni juventud, lamentablemente. Pero se quedan los que no tienen más remedio. Entonces, todo eso hay que plantearlo y efectivamente es difícil y el elemento político es fundamental. Pero las socimis, ¿qué son? Las socimis son sociedades, es un tipo de sociedad que se creó por una ley en el año 2009 y son sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Es un tipo de sociedades que es el primer intento de crear un banco malo. Realmente lo que intentaban conseguir era que la banca, que había acumulado un montón de activos tóxicos que llaman inmuebles, los pudieran sanear, los pudieran sacar de sus balances y pudieran sanearlos. Por cierto, se creó por el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular ya le ha eliminado prácticamente todos los impuestos. En esa ley además introdujeron esto que decía de la deducción del deterioro del valor de participaciones. Y añado una cosa más, a Izquierda Unida la tuvieron discutiendo en el Parlamento, según lo que yo vi en el diario de sesiones, sobre un asunto de una disposición transitoria o no sé qué sobre residuos en esa ley, y al final me parece que la votó a favor. Es que eso es ir en la misma línea del principio, ¿no? Sí, ahora, perdóname, voy a hacer un dato. Espérate un minuto. No, si era porque has dado una cifra, quería dar una cifra. Y la cifra requería hacer una división, y como estaba agitado, pues le da la suma en lugar de la división, pero bueno, vamos a ver. Yo te lo digo. No, esto, 977 entre 155. Bueno, tenemos más aquí. Hola, buenas. Espero que no haber creado confusión, ¿no? A lo mejor la compañera piensa... 6 y pico. 6 y pico, eso es. Y sobre todo, eso es, compañera. Lo que no soporto es que me digas que puedo ser como igual que el PP o el PSOE. Eso es lo peor. Vale, no, yo no digo que sea de uno ni de otro, solo digo que hay muchas maneras. O sea, me estaba gustando muchísimo la manera de expresarlo, de cómo se ha llegado, pero luego ha cambiado la cosa de una manera a teniendo que conformar con ella. Y claro, me parece que todos están, ya sin saber de economía, estamos bastante al tanto de cómo llevan los bancos de dinero al Banco de España y cómo se están formando. Y cómo se hacen estos negocios que por eso están permitidos, de vender por encima de... Se está viendo tanto rollo que... Yo he empezado la charla hablando un poco de la complejidad del problema, ¿vale? Y os dije, mirad, cuando vamos por la calle diciendo eso, hay que saber qué es lo que decimos. Y ya creo que nos hemos aclarado un poquito, ¿vale? Creo que nos hemos aclarado un poquito que, por ejemplo, de la deuda privada, pues mira, que cada uno haga lo que pueda. Lo que tenemos que hablar es de la deuda pública, ¿vale? De la deuda del Estado, de la deuda aquella que nos corresponde a todos. Y eso ya es un avance. Otra cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Y efectivamente, pues hay que hablar, si no pasa nada, y podemos discrepar y podemos incluso entender qué sería lo mejor. Y como he dicho, una cosa es pagar y otra cosa es poder recabar impuestos para decir, no, quitarle a la gente que tiene depósitos para decir esto es para la deuda pública. Hay infinidad de casos. En todo caso, yo no tengo una posición bien definida por una cuestión, lo que sí estoy es firmemente, como dice, posicionado políticamente para saber que la situación es muy mala y que cuando tengamos que decidir, habrá que decidir con cierta rotundidad, ¿vale? Y esto, que será una quita del 30, del 40, del 50 o del total, no lo sé bien. Y lo digo no lo sé bien porque tampoco sabemos las circunstancias en las que se va a producir la ruptura, ¿vale? Si nosotros hacemos una ruptura solo parcial, ¿no? Pues nos va a costar más trabajo que si la ruptura está preparada en Europa. Si nosotros hacemos una ruptura, eso es porque sí, pero en Europa se empieza a gestar unas circunstancias en las que la gente empieza a decir, hombre, ¿por qué no buscáis soluciones? Será todo bien distinto a como es. Lo que sí digo es que las medidas tendrán que ser radicales.
¿vale? Y ya está. Y bueno, y no me va, como así decir, sobre todo en una mesa, si fuese la realidad, pero en una mesa no me va a temblar el pulso para decir qué es lo que hay que hacer o qué hay que dejar de hacer, ¿vale? Y efectivamente la deuda, lo mejor sería quitarla, eliminarla. Y ha habido países, efectivamente, lo digo por ir respondiendo un poco a las cuestiones que habéis planteado. En Latinoamérica había una situación de los años 80 que se llamó también, bueno, la crisis de la deuda. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el nivel del que estamos hablando no tiene nada que ver con aquellos años, ¿vale? Aquí estamos hablando eso de deudas que superan el 100% del PIB o de unas magnitudes, como dices, desorbitadas. Allí tenían déficit, tenían deuda, pero a lo mejor, pues yo qué sé, la deuda de México, bueno, México era un país de los más, tenía petróleo, digo, para compensar. Pero bueno, que había deudas que tenían unos porcentajes con respecto al PIB o con respecto a las exportaciones que no tienen nada que ver con las cifras que estamos manejando ahora, ¿vale? Es que la globalización ha creado, pues eso, una especie de burbuja financiera que es tenebrosísima y peligrosísima. Dicho esto, vamos a ver, yo estoy también de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo, digo para no confundir, ¿no? Claro que me gustaría que se arreglase el mundo, por la vía de decirle a la señora Merkel, usted no se da cuenta que esto nos va a llevar a la ruina a un país y a otro, y que ustedes posiblemente no van a cobrar lo que quieren, y que sería razonable ponernos a discutir ya de los problemas. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero esto no es Europa. Europa se ha descojalindado, por así decir, políticamente. Hay una tensión nueva entre los propios países europeos, donde la lucha casi es a muerte entre unos y otros. Unos quieren colonizar, otros quieren, digamos, que todo se haga de acuerdo con sus intereses. Y esto no es fácil. Entonces, ¿por qué vamos entonces a estar esperando que se arregle Europa conjuntamente si no se va a arreglar Europa conjuntamente? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros un poquito para salvarnos. Y por supuesto, si salimos en unas condiciones en las que tenemos compañeros de viaje para hacer un poco la rebelión que hay que hacer contra el orden establecido, mucho mejor. Pero en todo caso yo creo que eso es que lo que no podemos permitir desde la izquierda es que nuestra situación, nuestro país se vaya yendo a la ruina, impasible, y no sepamos un poco decir que basta, ¿vale? Esto es un poco... Y luego, ¿cuáles son las causas? Las causas son si el mundo funcionase mínimamente con racionalidad, ¿no? Y fuésemos un poquito buenos, quiero decir, un poquito sensatos, ¿no? ¿Cómo se han producido esas guerras mundiales de las que estamos celebrando ahora acontecimientos, ¿no? Pero usted no se daba cuenta que aquello era la ruina de Europa. ¿Usted no se daba cuenta que iba a hacer millones de muertos? Bueno, pues el capitalismo funciona de una forma tal, ¿no? Que él puede hacer millones de muertos, puede hacer otra guerra mundial, o puede hacer lo que le dé la gana, y no puede decir, hombre, seamos sensatos, porque ser sensatos, pero las fuerzas del sistema no son sensatas, ¿vale? De ahí que mi desconfianza por las soluciones, por así decir, a lo bueno, ¿no? A las soluciones de, hombre, seamos sensatos y seamos buenos, que es mejor estas soluciones. Dicho esto, Antonio me ha planteado el tema de cuál importancia tiene el euro en la crisis, ¿no? Para mí definitiva, te lo digo, no sé si estoy exagerando, porque no, pero vamos a ver, yo antes he dado un par de cifras que repito ahora porque tienen el interés, que no solo es nuestro caso, pero es el caso de Portugal, es el caso de Grecia, es el caso de Italia un poquito menos, es el caso de Irlanda, ¿no? Vamos a ver, cuando un país nos juntamos todos en el euro, dijimos, ahora hay que empezar a competir todos sin la ventaja histórica que han tenido los países pobres de tener una moneda que devaluaban y que hacían sus productos más competitivos, ¿vale? Yo he señalado antes que antes de empezar el euro, la deuda neta que tenía nuestro país, eso es, lo que debíamos menos lo que nos debían, era de 155.000 millones de euros, ¿vale? Era el 28% del PIB, ¿vale? Esto es, digamos, desde los Reyes Católicos hasta el año 1998 debíamos 155.000 millones, ¿vale? Pues desde el año 98 hasta el 2013, que es la cifra que tengo, son 15 años, no 16, ¿no? Esa cifra es 977.000 millones, lo que hemos acumulado de déficit, ¿vale? Claro, eso acaba de torcer. En 14 años hemos multiplicado por 6 la deuda que tenía este país. Si eso no es un dato importante, bueno, pues es muy importante. Es más, porque el euro generó unos déficits tan terribles de la balanza de pagos, que esos déficits acumulados son los que tú cada año tienes que acumular, tú tienes que financiar tu déficit, ¿vale?
Y el déficit de un año pues es fácil, pero cuando llega al siguiente año y tiene otro déficit, ya tiene el déficit del primero y del segundo, y ya tiene que tener deuda para el primero y deuda para el segundo. Cuando pasan 10 años, lo que tiene es muchos déficits acumulados, y cada déficit lo que te hace es aumentar la deuda. ¿Se entiende esto? Sencillito, ¿no? No puedes devaluar. No, sino otra cosa es la devaluar. Otra cosa es que cada déficit ayuda a incrementar la deuda, ¿vale? ¿No había límite para el déficit? No hay límites para el déficit, Otra cosa es que bueno, y entonces, eso es que las cifras son tan contundentes. Si yo os enseñara, no tengo que yo he dado charlas sobre esto, si os enseñara cuál es la evolución de estos países, de los PIC, se llaman cerditos, ¿vale? Veríais, pues claro, si esa es la explicación universal. Lo de Portugal, el déficit llegó a ser el 15% del PIB, eso en Grecia, perdón. En Portugal llegó a ser el 12 y el 13%, tengo aquí las cifras, ¿vale? Es que son cifras astronómicas, porque hay que endeudarse para financiarse. Y claro, cuando pasan muchos años de muchos déficits muy grandes, tiene una masa de deuda que es inagotable. Esta es. Luego, había hablado eso, de las posibles... he explicado cómo son el déficit. El déficit no es más que... Perdón, la deuda no es más que una acumulación histórica de déficit, ¿vale? El primer año tienes un déficit, imagínate, al año segundo, si tienes un déficit, pues ya tienes el déficit del primero y el déficit del segundo, pero si tienes un superávit, reduce un poco el de los primeros, la acumulación, ¿vale? Y por eso, cuando están hablando de déficit y deuda, no se aclaran bien, o no quieren que nos aclaremos, Mientras haya déficit público en estos instantes, y va este año, se tiene que incrementar la deuda. Es una cuestión matemática, ¿vale? Como no hay bastantes ingresos para hacer el gasto, el Estado tiene que endeudarse más. Como se endeuda más, esa deuda viene a acumularse a la deuda que ya existía al principio de año. Digo, por poner las cosas así. Sí, pero ¿por qué entonces en el medio general siempre oigo esa frase que a mí me extraña mucho? Repítela. No, la deuda no tiene importancia. La deuda no es lo importante. Lo importante es el déficit. Hombre, no pues, lo sé. Sí, pues ¿sabes de qué se deriva? Nos come la deuda. Sí, eso es lo que nos come la deuda. ¿Sabes de qué se deriva? Pues posiblemente porque hay países que tienen una deuda todavía en términos de PIB más altos que nuestro país, ¿vale? No me refiero a Estados Unidos, me refiero a, por ejemplo, Portugal, ¿vale? Sí, Japón y algunos países europeos. Lo que ocurre es que el conjunto de circunstancias que se dan en unos países no es lo mismo, eso es. Y nosotros tenemos el agravante de que todo este endeudamiento es fruto de 5 años, ¿vale? Y no es lo mismo tener una deuda muy grande durante mucho tiempo, que eso es que tener una economía que en 5 años ha sido capaz de generar un déficit que ha pasado de una deuda del 27 al 100% del PIB, ¿vale? Esto es lo que yo creo que sería la explicación. Y luego habéis señalado, por ejemplo, el tema de la prima de riesgo. Algún compañero ha dicho, pues la prima de riesgo, eso es como dice la lotería, ¿vale? Habrá un momento, ahora mismo está todo bien, está todo tranquilo, pero bueno, cualquiera que sepa eso, primero la prima de riesgo la sostiene el Banco Central Europeo, que está controlando que no se vayan las cosas de mano. El Banco Central Europeo ha tenido que cambiar su política porque quería aplicar su política estricta de fijarse en la inflación, pero el mundo se le iba de las manos y ha tenido que hacer una política más expansiva. Y diréis, bueno, ¿y por qué Estados Unidos hace esta política tan expansiva y el Banco Central Europeo no la hace? Bueno, pues una cuestión fundamental, es que Estados Unidos es un país, es un Estado, que hace una política fiscal y una política monetaria de acuerdo con los intereses globales de un país o de un Estado. La Unión Europea, en la zona euro, es una combinación extrañísima, que tenemos países muy vinculados económicamente, pero cada uno tiene su propia fiscalidad. Cada uno tiene que hacer frente a sus circunstancias determinadas porque la fiscalidad no está unida. Y fijaros bien, si hubiese un banco central que diese financiación, como hace el Banco Americano, como dice, a fondo perdido, a su propio Estado, pues dirían los alemanes. Nosotros pagamos el 46% de impuestos y tenemos nuestro estado de bienestar. España paga el 35% de impuestos. Pero ¿cómo le vamos a dar dinero a España en las mismas condiciones que a Alemania? No sé si consigo explicarlo o no. Eso es que el Banco Central Europeo no es un banco central, es un banco que distribuye, eso es que administra la creación de dinero, pero no puede ser el referente o el banco de última instancia para un conjunto de países que son tan desiguales y que aplican políticas tan distintas.
Pues lo primero que diría un trabajador alemán, no estoy hablando del rico alemán, oiga, que pague botín impuestos, o esto qué es, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo dicen, de hecho. Bueno, ya lo dicen, pero quiero decir que el problema profundo es que la unión monetaria está tan mal concebida, eso que produce una situación como esta, donde tú dirías, pues vamos a financiarla, ¿no?, con moneda, y ya está, ya digo, vamos a estar dando dinero todo el que puede, ¿vale? Pero al mismo tiempo no puede declarar que es el Banco Central para que todos los estados recurran a él independientemente de cuál sea la situación de la economía. Porque te digo, ¿quién iba a aplicar la austeridad? Oiga, yo hago austeridad, yo a gastar, que llegue al Banco Central Europeo que me dará todo el dinero. Y Estados Unidos efectivamente tiene una peculiaridad, que no es que pueda hacer dinero, es que el dinero que hace lo acepta el mundo. Porque eso es, si nosotros empezamos a producir, imaginar pesetas, y si hacemos pesetas, diría, hombre, te vas a comer las pesetas, ¿quién va a querer pesetas? ¿Vale? Y como no hay quien la gente quiere pesetas, pues te hunde tu moneda. Estados Unidos, que fabrica, como digo, el dólar, que tendrá también sus crisis, ¿no? Bueno, ya las ha tenido y las va a tener, pero en última instancia fabrica un papelito, que es color verde, que la gente quiere. Y la gente, Para eso están los soldados americanos. entre otras cosas, ¿no? Y bueno, y de hecho, dice, hombre, si usted quiere preservar el mundo capitalista, es que mis soldados valen mucho. No sé si os dais cuenta la diferencia abismal que hay en esta Europa que hemos construido, donde la solución, y está mi hola, digo, eres Salvador, ¿no? No, Santiago. Santiago, perdona. Eso es. No, los países no pueden crear euro a euro, ¿no? Eso sería, como dice, hacer trampa, hacer monedas falsas, y nos cogeríamos como chorizos, lo cual ya somos por lo demás, digo, pero que seríamos mucho más chorizos. Los países no pueden crear, eso está el Banco Central Europeo, que es el que controla la creación de dinero. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué alternativa? Bueno, la alternativa es todo muy difícil, y efectivamente, como digo, todo dependerá de mucho de las circunstancias políticas internas y externas. Vamos a ver, mi propuesta así más general, ¿no?, y que sostengo un poco en mis discursos políticos y en mi ámbito de intervención política, es la siguiente. Nuestro país, y esto son 2 minutos más, nuestro país ha ido abandonando todos los resortes históricos que los países, los estados tenían para resolver los problemas económicos, sociales de sus sociedades. Teníamos antes control de capitales, teníamos antes, ¿no?, una política monetaria propia, que decidíamos cuánto dinero, teníamos una política fiscal autónoma, que podíamos decidir, y esto no quiere decir que incurriésemos en déficit continuo y creciente, sino que había que ser moderado, razonable, recobrar impuestos. Teníamos una banca pública que funcionaba por lo menos sectorialmente, teníamos industrias básicas, ¿no?, que estaban en manos del Estado. Entonces era un conjunto de resortes que permitían al Estado poder ejecutar algunas cosas y poder hacer políticas de acuerdo con los intereses generales, pongámoslo así, centro de que luego hay burguesía, proletariado y todas las clases sociales que queramos por medio, que no me estoy olvidando de esto. Pero hemos ido deshaciéndonos de todo, y ahora tenemos unos problemas gravísimos, pero tan gravísimos como lo estamos analizando, y un poquito más, porque no hemos hablado del paro, no hemos hablado de la amenaza de las pensiones, no hemos hablado de la precariedad, etcétera, y no tenemos ningún resorte. No tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada. Ni tenemos política monetaria, ni tenemos política cambiaria, que antes fue un instrumento esencial, ¿no?, de poder establecer el equilibrio exterior. Teníamos antes, eso es banca, y ahora ya toda la banca es privada y concentrada. O sea, no tenemos nada. Y nos dicen, ¿cómo se resuelven las cosas? Pues mire, yo no lo sé. Y yo tengo, pues te tengo que decir que hay un manifiesto lanzado hace ya 1 año y pico, ¿no?, que decíamos, hay que recuperar la soberanía económica y monetaria. Esto es lo que hay que hacer en este país, ¿vale? Y cuando estemos hablando de eso, tenemos que tener otra vez nuestra propia moneda. Tenemos que tener... Yo por vender el producto bien y fuerte, bueno, perdonad, ¿tenéis agua? Vale, bueno, ya acabamos. Eso, tenemos que... Gracias. Eso, la propuesta que, por así decir, ya no venía con la intención, que Socialismo 21 tiene levantada, es que hay que recuperar la soberanía económica y monetaria, ¿vale? Detrás de esta soberanía está también la soberanía política, porque ¿qué vamos a hacer de política si estamos endeudados y nos aprietan el cuello cada vez que les da la gana? No hay política posible, lo queremos decir. Queremos recuperar un banco central que haga, y con nuestra propia moneda, que haga la cantidad de dinero que se considere necesaria. No estoy hablando ahora de la política que luego se haría. Queremos tener nuestra propia moneda, gracias,
para competir más o menos. Si nuestra balanza de pago es deficitaria y sistemáticamente deficitaria, pues vamos a tener que tener una moneda que valga cada día un poquito menos, ¿vale? Queremos recuperar una banca pública, queremos recuperar todos los instrumentos esenciales y queremos también recuperar una política fiscal autónoma. ¿Qué es una política fiscal autónoma? Una política donde la señora Merkel no te dice cuál va a ser el déficit de este año, y tienes que someterte porque eso es que ajustar todas tus cuentas y todos tus gastos para cumplirla. Es que cuando nosotros tuviésemos una política monetaria propia, podríamos recurrir y podríamos hacer la política fiscal que nos diera la gana, porque todo lo que tendría que hacer un Estado deficitario sería irse al Banco Central, al nuestro, y decirle, deme dinero que yo tengo que pagar a los funcionarios, y no quiero reducirle el salario este año también, deme dinero que tengo que revisar las pensiones. Y esto sería toda una posibilidad de poner esta maquinaria otra vez económica en funcionamiento, ¿vale? En ese contexto es evidente que hay que afrontar el tema de las deudas, porque el tema de las deudas no solo lo que debe, sino que además si te fueses del euro y estuviésemos con nuestra propia política económica, toda la deuda del euro se incrementaría muchísimo, porque tendríamos que devolver euros antiguos con pesetas, por así decir, devaluadas, y el que tenga deuda, pues, pero bueno, estos son los problemas. Pero, y bueno, no sé si me extralimito un poco al hablaros, pero creo que efectivamente esta es la única solución que veo a los problemas del país. Y cuando digo única, no penséis que estoy haciendo demagogia para ver si... Es que no veo otra. Es más, y en contra de muchas opiniones, yo, no sé, por así decir, no hay más que sentarse y esperar. Todo esto va a ser una realidad, compañeros. Es que no puede ser de otra forma. Es que esta Europa está en una situación catastrófica. Es que Europa está destruida. Es que Europa está llevando a